Entonces yo quiero presentarles a alguien hoy que dice su palabra que existía en el principio y se le dio el nombre de Verbo. Y cuando se le dio ese nombre de Verbo significa que gobernaba y gobierna y sostiene todas las cosas. Este Verbo estaba con Dios y este Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Anunciado como la primera promesa de salvación en su venida, Él iba a triunfar sobre Satanás a través de su muerte y resurrección. Les hablo de aquel que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, los cielos, la tierra, lo que es visible, invisible, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su sacrificio. Se le proclamó como Cristo, se le proclamó como Mesías, Hijo de Dios, Hijo del hombre, Emmanuel, Cordero de Dios, Príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores, Alfa y Omega, Salvador, Maestro, Dios fuerte, Padre eterno, admirable, Consejero, Hijo de David, Mediador, el buen pastor. Hermanos, les hablo de Cristo Jesús, de la Trinidad. Es el ser es la persona de ellos que se ha manifestado más, porque por medio de Cristo nosotros conocemos al Padre, por medio de Cristo nosotros conocemos al Espíritu Santo. Cristo es la revelación completa de nuestro Dios. Y me encanta hablar de Cristo. Hablamos de aquel que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ante su nombre se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor. Ese es nuestro Dios. ¿Quién es Jesucristo? Y déjeme definírselo como lo dice nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 8, párrafo 2, lo dice de la siguiente manera. Lo define como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, de una misma sustancia e igual con aquel que hizo el mundo, quien sostiene y gobierna todas las cosas que hizo. Llegado el cumplimiento del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana con todas las propiedades esenciales y las debilidades comunes a la misma, pero sin pecado. ¿Quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Es la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es Jesucristo? Verdadero y eterno Dios. ¿Quién es Jesucristo? Él es el resplandor de la gloria del Padre. ¿Quién es Jesucristo? Es quien sostiene y gobierna. ¿Quién es Jesucristo? Es quien tomó sobre sí una naturaleza humana. Si Jesucristo estuviera parado al lado mío, dijera, mucho gusto, ese soy yo. Jesucristo, mis hermanos, como lo dice el Evangelio de Juan, es Dios. Sectas como los Testigos de Jehová, inclusive vemos en la historia el arrianismo histórico, que niegan que Cristo es Dios. Cristo no es un ser creado, no es un Dios menor. Recuerde que Él fue engendrado, ¿no? Dígalo conmigo. Engendrado, no creado. La clase pasada vimos la diferencia de eso.
Juan 1:1 leemos, el verbo era Dios. En Juan 8:58 dice que Jesús se apropia del nombre sagrado de Dios. ¿Cuál es el nombre sagrado de Dios? Yo soy. Y él les dijo a los sacerdotes que están discutiendo con él, le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. El apóstol Pablo lo llama el gran Dios y Salvador nuestro en Tito 2:13. Hermanos, la Biblia es muy delicada y deja bien claro el mensaje de que la adoración es únicamente para nuestro Dios, pero vemos que Jesús recibe adoración, la que debería recibir solo Dios, en Apocalipsis 4:11 y en Apocalipsis 5:9-10. A Jesús lo adoran. 1 Timoteo 3:16, a Jesús se le adora. Y Jesús en ningún momento niega esta adoración. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Primera de Juan 5:20 dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, refiriéndose a Jesús. Juan 20:28 dice que Tomás, cuando lo vio, dijo, Señor mío y Dios mío. Mateo 1:23, cuando el ángel anuncia, ¿quién lo está anunciando? Le llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, al final del tiempo, cuando es mentira no se adorar a Jesús, entonces el apóstol Pablo está equivocado en no se adorar a Jesús. Entonces Juan está equivocado y no se va a adorar a Jesús. El ángel se equivocó de nombre y dijo un nombre. Hermanos, Jesús es Dios y es digno de recibir nuestra adoración. Y me encanta cuando Jesús se presenta ahí con los discípulos y dice, yo y el Padre, uno somos. Indicando su naturaleza, indicando su esencia. Él es la imagen del Dios invisible, por eso es el resplandor de su gloria. ¿Usted quiere ver a Dios? Tiene que ver a Cristo. Y hasta aquí todo bien, ¿verdad? Hasta aquí, wow, tremendos. Y gloria a Cristo Jesús. Lo adoramos, lo alabamos, lo exaltamos, porque Él es Dios. Pero siendo verdadero y eterno Dios, mi hermano, tomó naturaleza humana y aquí se nos complica la cosa. Aquí donde nuestra mente ya va. Hay algo que conocemos como la unión hipostática. Yo sé que suena así como algo como una operación, ¿verdad? Bueno, la unión hipostática es el gran misterio de la piedad que vemos en 1 Timoteo 3:16. Yo se lo voy a leer y lo voy a leer de la versión NTV para que usted lo pueda comprender. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído todo el mundo y llevado al cielo en gloria. ¿Cómo es esto, pastor? En la única persona de Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana. Y esto es algo aquí como puse, lo contrario a la Trinidad. La Trinidad es una naturaleza, tres personas. Cristo es una persona, dos naturalezas. Yo sé que el cerebro no hace Trinidad. Una sola esencia, tres personas. Cristo, una persona,
¿Cómo es esto? ¿Cómo subsisten estas dos naturalezas? Bueno, no se mezclan, no hay confusión en ella y es una sola persona. Cuando digo sin confusión, digo que no se mezclaron para formar una tercera. Que Cristo era humano, entonces era Dios, vino la parte humana y ahora es otra persona. No. Si usted dice eso, es una herejía. ¿Usted recuerda la película o la comiquita de Hércules? Hércules era el hijo de un dios y su mamá era una mortal y él era un semidios. Jesucristo no es un semidios. Jesucristo es Dios. ¿Ok? Ojo con eso. Por eso estas cosas no se mezclan para formar no. Esto no, en él no hay un cambio. O sea, no dejó, como ahora soy hombre, dejó de ser Dios. Ni la humanidad, de él dejó de ser humana porque él era Dios. Porque si usted dice lo contrario de eso, es herejía. Cuando decimos sin división, es que no son dos personas. ¿Cuántas personas son? Una persona. Estamos hablando de Jesucristo. Una persona. El nestorianismo, vemos que hablaban de que Cristo era una persona, vamos a decirlo así, Dios, otra persona. No. Esa gente no sé qué estaba pensando. Él es una sola persona divina. Escúcheme. Dios que añadió la naturaleza humana. Añadió la naturaleza humana. No dejó de ser Dios. No es solo un hombre. Añadió a su persona la naturaleza humana. Y yo sé que esto a veces nuestra lógica no la entendemos. No dice, Señor, no sé cómo lo hiciste, no quiero saberlo tampoco porque se me vuelve loco. La humanidad de Cristo, hermanos, es verdadera. No es alguien que se hace pasar por hombre. Porque había un movimiento que todavía existe que dice que Cristo vino como fingiendo ser un humano, pero no era humano. Eso es una herejía. Él se hizo hombre por la encarnación. ¿Nació de quién? De una mujer. Y estuvo sujeto a la ley, como todos nosotros. Eso lo dice Gálatas 4:4. Y recuerde lo que dice Juan 1. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? Él posee un cuerpo y asumió todo lo que es del hombre, sus limitaciones, sus sufrimientos. La única diferencia entre Jesús y yo es que yo soy un pecador y él no. Él tuvo hambre, él se cansó, él se preocupó, tuvo que lidiar con muchísimas cosas, entre esas la traición y el abandono. Él iba al baño, le daba hambre, le daba sueño, tenía cuando se quedaba dormido en la barca. ¿Quién duerme en una tormenta? Solo Jesús, así estaría cansado. Se molestó. 100% humano. Filipenses 2 dice que Cristo se despojó a sí mismo. Y eso se puede malinterpretar porque muchos dicen, viste, que él dejó de ser Dios. No significa que dejó de ser Dios. El pastor John MacArthur dice, él no se despojó de su deidad, sino de sus privilegios y gloria celestial, velando su majestad en carne humana. En otras palabras, hermanos, él dejó a un lado su gloria
Se rebajó voluntariamente durante el tiempo de la encarnación, pero no renunció a su divinidad. Ojo con esto, porque muchos agarran este texto y hacen esguace. Él no renunció a su divinidad. Cristo, a pesar de haberse hecho hombre, nunca dejó de ser Dios. Él no perdió sus atributos. Algunos teólogos liberales lo afirman. Y eso es una herejía, mi hermano. Cristo es 100% hombre, 100% Dios. No es 50% hombre, 50% no. 100% Dios, 100% hombre. En ocasiones, sus atributos de Dios se le salían. Ejemplo, cuando discernía los pensamientos de las personas, inclusive cuando hacía esos milagros creativos, digo creativos de recrear, o sea, como que volvía a formar que muchos hoy en día fingen hacer cosas así. Resucitar muertos, perdonar pecados, eso solo lo hace Dios. Muchos dicen que cuando el Señor dijo, yo no sé ni el día ni la hora, viste, ahí mira, ya sé. Hermano, su parte humana desconocía el día y la hora, pero su deidad como Dios sí la sabía. Cuando fue llevado al monte, a lo alto y fue glorificado allí, fue exaltado, que estaba Pedro, Juan y Santiago, y cuando lo vieron, su parte de Dios, su parte divina, su deidad. Bueno, qué privilegio tuvieron esos hombres. Y escuchar la voz del Padre decir, es mi hijo, escúchenlo. ¡Wow! Yo caigo muerto ahí. Nuestro representante, ¿quién era? Adán. Adán representó a toda la humanidad. Y el pecado de Adán introdujo la muerte en el mundo. Y esta condición pecaminosa trajo una consecuencia. ¿Cuál es? ¿La qué? Y esto se extendió por toda la humanidad. ¿Alguna criatura de este mundo podría hacer algo para detener eso? ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué se encarnó Cristo? Esas serían las preguntas de hoy. ¿Por qué Cristo tenía que ser hombre? ¿Por qué no vino como Dios y ya? Porque se necesitaba sustituir a ese representante. Ese Adán, lo que nos trajo fue condenación y muerte. Dios necesitaba un hombre que pudiese cumplir las exigencias de la justicia de Dios para nosotros poder tener gracia, misericordia y perdón. A través de Adán nunca le vamos a tener. Entonces, ¿qué hizo? Cristo se hizo hombre para sustituir a Adán, para ser el nuevo representante de la humanidad. Y él, como Dios, podía satisfacer esa justicia de Dios. Lo que Cristo recibió en la cruz. Porque no fueron nada más los clavos, hermanos, y el dolor. No. Fue el puño de la justicia de Dios aplastándolo en la cruz. Eso no hay un hombre que pueda soportarlo. Aparte que Dios no quedaría satisfecho porque nosotros somos seres mortales. Él necesita que esa justicia santa, esa ira santa de Dios, quedara totalmente satisfecha y solo la podía pagar Él mismo. Él como hombre podía asumir, mi hermano, toda la deuda contraída por esta humanidad. Solo Cristo, que es Dios y hombre, podía efectuar esto. Él vino para morir. Él no vino porque, yo voy a ser como uno de mi creación. No. Él vino para morir. Él no vino a hacer un tour. Él no vino a deleitarse de su creación.
No, Él vino a morir. Y la redención no es posible sin la entrega de la vida, mi hermano. También vino para ser hecho maldición. ¿Y usted qué? Porque la muerte, hermanos, es la maldición que se produjo a través del pecado de Adán. Y entonces requería que Cristo fuera hecho maldición, algo que fue posible solo por su naturaleza humana. Si Cristo no hubiese sido humano, también vino para condenar el pecado, para condenar la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Semejanza. No pecador. Ojo con eso. Y aquí es donde entran los oficios de Cristo. El catecismo de Heidelberg, la confesión, nuestra confesión bautista, destacan que en Cristo es ungido como profeta, sacerdote y rey. ¿Cuántos profetas levantó el Señor? Y funcionaron. El Señor los mandaba a medias. El Señor los mandaba a hablar y ¿qué hacían? Los mataban. No los escuchaban. El Señor levantó sacerdotes. La función de sacerdote, ¿verdad? El sacrificio. ¿Funcionaron los sacerdotes? No, se corrompieron. El Señor levantó reyes. ¿Qué pasó con los reyes? No funcionaron. A los profetas los mataron, a los sacerdotes y los reyes se corrompieron. No funcionó. Entonces, vino uno que se iba a cumplir estas tres tareas como se debe. Iba a ser profeta, sacerdote y rey. Esto como lo conocemos como los oficios de Cristo. El oficio profético. ¿Y qué era un profeta? El profeta era el canal de comunicación a través del que Dios hablaba. ¿Recuerda? Dios agarraba, levantaba un profeta, le hablaba, este profeta hablaba en nombre de Dios. Jesús se dedicó ¿a qué? A proclamar el evangelio, a enseñar su palabra, y aquí vemos cómo ejercía su oficio profético. No solo trae la revelación de Dios, Él mismo es la revelación de Dios. Eso es importante. Hebreos 1:1-2 dice: hace mucho tiempo Dios habló de muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Hermano, Él nos revela la voluntad del Padre. Él nos revela nuestra salvación. Él nos revela todo ese plan hermoso de salvación para el hombre. Su oficio sacerdotal. Primero, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Recuerdan que una vez al año entraba el sacerdote al lugar santo y hacía sacrificios y hacía todo lo que hacía allí? Ya no necesitamos eso. Ya tenemos esa función de sacerdote, de presentarse ante Dios, ya la tenemos a través de Cristo. Por eso Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y las funciones sacerdotales de Cristo podemos agruparlas en dos aspectos esenciales. Una en una función sacrificial y la otra en una función de intercesión. Porque esto es lo que hacía un sacerdote. Primero, la parte sacrificial. Cristo no demanda a nosotros a que estemos haciendo sacrificios todo el tiempo. Él fue ya el último sacrificio, ya esta obra está terminada. Este último sacrificio se ofreció a Él mismo en la cruz. Entonces aquí entra una doctrina crucial que se llama la expiación sustitutiva penal. Que Cristo no solo murió como un ejemplo.
No, que vamos, Cristo murió para que todos vieran lo que iba a pasar los pecadores. No. Tampoco vino Cristo a morir para pagarle un rescate a Satanás. Mucha gente dice que Cristo murió para que Satanás. No. Él murió para propiciar. ¿Qué es propiciar? Satisfacer esa ira santa del Padre contra nuestros pecados. Romanos 3:25 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Como sacerdote, ese sacerdocio es eterno, hermano. Ahora, les hablaba que su otra función era de intercesor. Y esto es un ministerio continuo. Constantemente Cristo está intercediendo. Ahora Él vive siempre allí intercediendo ante el Padre. Hebreos 7:25 dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Es nuestro abogado, y como abogado, Cristo no implora clemencia. No es que Cristo así, no, Padre, no. Él era una buena persona. Él amaba a su esposa y a sus hijos. No va a hacer nada de eso. Sino que la defensa de Cristo para con nosotros va a estar basada en la sustitución que llevó a cabo en la cruz. Yo morí por Él. Si el Padre nos viera a nosotros tal cual como somos, hermanos, morimos, nos desaparecemos, pero cuando nosotros, Cristo nos rescata, cuando el Padre nos ve, Cristo está allí y nosotros atrás. Cristo ve a el Padre ve a su Hijo. Cristo, cuando estemos allá arriba, no va a abogar por nuestras acciones. Él va a abogar por la acción que Él hizo por nosotros, la cruz. Y esto está demostrando que la exigencia penal que estaba sobre nosotros ya fue cancelada. Cristo va a decir, yo morí por Él. La sangre que yo derramé en la cruz fue por Él. Su rol continuo garantiza que los sacrificios espirituales y las oraciones del cristiano son aceptos delante de Dios. Ahora, su oficio como rey, su oficio real. Y este oficio tiene que ver con la dignidad real que le corresponde a Jesucristo como rey y el ejercicio en su soberanía. Es el rey esperado y establecido soberanamente para el reino eterno de Dios. Como rey de reyes, señor de señores, tiene la autoridad suprema en el cielo y en la tierra. Y Cristo ejerce los poderes reales actualmente. Y mucha gente dice que Cristo no está gobernando. Hermanos, si Él es el que sostiene todo. ¿Está sentado dónde? No, Él está ahí tomándose un café. Y bueno, dale, hasta que yo vuelva, sobrevivan. Todas las cosas, Él es quien las sostiene. Sin embargo, la instauración del reino literal y el gobierno sobre este mundo, pues sí va a tener lugar en su segunda venida, ¿no? Y como rey, Jesús también es juez. Y habiendo recibido la capacidad judicial a través de su muerte en la cruz, Él vive para ser juez y rey. Él gobierna, Él defiende a su iglesia, a su pueblo y refrena a sus enemigos. Porque su reino, mis hermanos, recuerda lo que Él dijo, no es de este mundo, pero Él tiene la potestad sobre todo lo que hay en el cielo y la tierra. Estos oficios, mis hermanos, son manifestaciones de la persona, vamos a llamarlo divino-humana, de Cristo y su obra salvadora como profeta que trae la revelación. Por eso dijo, yo soy la verdad.
como sacerdote que logra la reconciliación, hablamos de la gracia, y como rey que ejerce la autoridad sobre la nueva vida, y hablamos del reino de Dios. ¿Qué decía Juan Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de Dios... ¿Cómo impacta esto en mi vida? ¿Cómo afecta esta cristología en mi día a día? Tienes que darte, hermano, seguridad. Porque si Cristo es Dios, si su sacrificio es perfecto, tu salvación no depende de ti, depende de Él. Como diría Paul Washer, tu única esperanza en el día del juicio es la justicia de otro, de Cristo Jesús. ¿Cómo me impacta en mi adoración profunda? ¿Por qué? Porque al entender que Jesús es el creador y que se hizo humano para morir por mí, para morir por unos enemigos, nuestra respuesta automática tiene que ser rendirme en alabanza y oración a Él. Esto me da consuelo. ¿Por qué? Porque Él fue verdaderamente hombre. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, como dice Hebreos 4:15. Él me entiende perfectamente porque Él vivió como tú y como yo. Y sufrió igual que tú y que yo. Este es Jesucristo, mi hermano. Quisiera decirle tantas cosas más sobre Cristo, pero por el tiempo no podemos, porque esto es para hacer una serie completa. Pero quise como que resumir lo esencial de la materia para que ustedes pudiesen disfrutar, deleitarse, tener seguridad, que su adoración explote esta revelación ante el Señor y tengan consuelo al conocer quién es Jesucristo.